Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, pertenecemos a la carrera de finanzas. Este video es realizado por la materia de informática aplicada a las finanzas. Nosotros somos el grupo número 13. Este video tiene como finalidad explicar la manera en la que se crea una función cuadrática en PCInt y un archivo ejecutable en Access. Detallaremos el dominio, el recorrido, la simetría, la monotonía y los puntos de corte de una función cuadrática con la ayuda del programa PCInt. Y mediante una base de datos les explicaremos cómo realizar un archivo ejecutable en Access. Este grupo está integrado por Michelle Ganchala, Andrea Obaco, Scarlett Sánchez y mi persona Nicole Totoyo. Esperemos que sea de su agrado y solventemos con todas sus dudas. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a explicar cómo crear un archivo ejecutable en Access. A continuación les voy a presentar mi pantalla para que puedan visualizar de mejor manera. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Scarlett Sánchez y les voy a explicar cómo realizar este archivo ejecutable. Para ello, nosotros hemos decidido crear 6 tablas, como pueden observar aquí. Aquí vamos a dar clic en la tabla clientes. Ahora sí. Podemos ver que como campos tenemos la cédula del cliente, el nombre del cliente, la dirección y la ciudad. Por otro lado tenemos también la tabla cuenta cliente. Tenemos en esta tabla el campo número de cuenta y la cédula del cliente. Tenemos otra tabla con el nombre de cuentas. Aquí poseen los campos de código de la sucursal, el número de cuenta y el saldo. Tenemos la tabla empleados con sus campos que son código sucursal, nombre de la sucursal, la ciudad, el nombre del empleado, la cédula del empleado y el teléfono. Tenemos otra tabla con el nombre de sucursales. Sus campos son código sucursal, nombre sucursal, ciudad sucursal y el activo de la sucursal. También finalmente tenemos la tabla transacciones, que es el número de cédula, el número de la transacción, la fecha y el importe de la transferencia. Se preguntarán cómo realizamos esto. Pues existen varias maneras de crear una base de datos. Nosotros decidimos crear una base de datos directamente aquí en Access. También tenemos la opción de crear un archivo en Excel, que también es válido. Si ustedes desean crear primero el archivo en Excel y después pueden pasarle acá a Access, que no habría ningún problema. Como pueden observar, cada una de las tablas posee 30 registros, como están visualizando en este momento. A continuación, mi compañera les explicará qué significan las consultas. Access nos permite realizar la función consultas. Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. En este caso, hemos creado 2 consultas, consulta clientes y consulta empleados. Vamos a empezar con consulta clientes. Nos vamos a la opción Ver, Vista Diseño, y vamos a buscar información del nombre del cliente y cédula del cliente. Procedemos a ejecutar y podemos ver cómo se nos despliega los datos de nombre cliente y cédula cliente. En este caso, se nos va a desplegar los 30 datos de nuestra base creada. Seguimos con consulta empleados. Nos vamos a ver, vista diseño. En este caso vamos a llenar como campo nombre empleado y ciudad del empleado. Procedemos a ejecutar y podemos ver cómo se nos despliega los datos de nombre empleado y ciudad de empleado. En este caso, de igual manera, los 30 datos de nuestra base creada. Si queremos buscar un campo en específico, nos vamos a criterio. Ver vista diseño. En criterio, vamos a buscar una ciudad en específico. La ciudad de Manta.
Procedemos a ejecutar y podemos observar cómo se nos despliegan los datos exactos de la ciudad que mencionamos, la ciudad de Manta. En este caso, se nos despliegan 3 datos de 3 empleados de la ciudad de Manta, que corresponden a Elena García, Juan Pérez y Luciano Flores. Ahora les voy a hablar acerca de los formularios. Los formularios es una herramienta que nos permite visualizar de mejor manera los datos de las tablas que ya tenemos o de las tablas que ya les expliqué anteriormente, y también podemos editarlos aquí en este formulario. Ustedes pueden ver que hemos creado 3 formularios. El primero es formulario clientes. Este formulario nos va a presentar solo los campos de esta tabla clientes. En este caso nos presenta la cédula del cliente, el nombre del cliente, la dirección y la ciudad. Por otro lado, he decidido crear un formulario que esté enlazado con 3 tablas, las cuales tenemos aquí, que son clientes, cuenta clientes y cuentas. Pero para ello nosotros primero debemos realizar una relación. ¿Cómo lo realizamos? Nos vamos al menú, herramienta de base de datos, damos clic y vamos a dar clic en relaciones. En relaciones ustedes pueden observar en mi pantalla que ya nos aparece porque nosotros ya hemos creado anteriormente, pero para ello vamos a elegir las tablas. En este caso hemos elegido la tabla clientes, la tabla cuenta clientes y la tabla cuentas. Pueden ver que estas liñitas representan la relación que existe entre cada una de ellas. La tabla cliente se relaciona con la tabla cuenta clientes mediante el campo cédula del cliente. Y la tabla cuenta cliente se relaciona con la tabla cuentas mediante el número de cuenta, como pueden ver aquí. Una vez que ya hayamos creado esta relación, ahora sí podemos crear el formulario, que ya tenemos aquí. Aquí podemos ver que este formulario está enlazado con cada uno de los campos que les presenté anteriormente, por los que se relacionan. Podemos ver que aquí tenemos la cédula del cliente, el nombre del cliente, el número de cuenta, el código de la sucursal y el saldo. Pueden observar también que aquí se nos presenta un solo dato. Para nosotros poder visualizar cada uno de los datos con cada uno de sus detalles, vamos a la parte inferior y vamos a dar clic en siguiente registro. De esta manera aparecerán todos los registros, es decir, los 30 datos que nosotros tenemos, como pueden observar aquí. Ahora nos vamos al formulario transacciones. De igual manera, aquí nosotros tenemos el número de cuenta, el número de la transferencia, la fecha y el importe de la transacción. Como pueden observar, aquí se nos aparece solo una transacción. Para ello, vamos igual a la parte inferior, vamos a dar clic en siguiente registro y se nos aparecen diferentes valores o diferentes datos, como pueden ustedes observar en la pantalla. Y así hasta completar los 30 registros. Listo. Access nos permite una opción de informes. En este caso hemos creado 2 tipos de informes, informe empleados e informe clientes. ¿Qué es un informe? Los informes constituyen un modo de ver y resumir información contenida en una base de datos de Access. Se pueden crear desde sencillos informes hasta un informe bastante complejo. Empezamos con informe empleados. Nos vamos a la opción crear, informe, y podemos observar cómo se nos despliega la fecha exacta y la hora exacta en la que hacemos la consulta del informe. El informe empleados va a contener todos los datos que contiene nuestra tabla: cédula empleado, código sucursal, nombre sucursal, ciudad sucursal y nombre empleado. En este caso va a contener los 30 datos de nuestra base de datos. Seguimos con informe clientes. De igual manera nos vamos a crear informe y podemos ver la hora y la fecha exacta en la que hacemos la consulta de nuestro informe clientes. De igual manera va a contener los mismos datos de nuestra tabla clientes, que es cédula cliente, dirección cliente, la ciudad
y de igual manera contiene los 30 datos de nuestra base de datos. A continuación, les voy a presentar cómo crear un informe. Se preguntarán cómo. Para esto voy a crear un informe mediante la tabla transacciones. Vamos a dar un clic en transacciones y nos vamos al menú crear. Vamos a dar clic en informe y se nos va a crear el informe de las transacciones. Pueden ver aquí, como ya les explicó mi compañera, que posee la fecha y la hora. Tiene todos los campos de la tabla transacciones, que son número de cuenta, el número de transferencia, la fecha y el importe de la transacción. Obviamente se nos presentan los 30 datos que posee la tabla transacciones. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que nosotros hayamos podido solventar todas sus dudas y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, ahora les vamos a explicar cómo construir la estructura de una función cuadrática utilizando PSeInt. Lo primero que debemos aclarar, ¿qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una función matemática que puede ser expresado como una ecuación y tiene la siguiente forma. Función de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Donde a debe ser diferente de 0. Sabiendo esto, nosotros ahora vamos a definir las variables que tenemos hasta este momento en PSeInt. Colocamos la palabra definir y colocamos las variables. En este caso son a, b y c. Las vamos a definir como reales. Ahora pondremos un mensaje de bienvenida con nuestro comando escribir. Ahora vamos a pedir que se ingrese el coeficiente cuadrático, igualmente con el comando escribir. Necesitamos una opción que nos permita ingresar un dato y en este caso es el comando leer. Tenemos ya la variable leer a. Ya, ahora vamos a utilizar un ciclo mientras, ya que puede existir algún error al momento que nosotros ingresemos el valor de a y este sea 0. Y como les expliqué anteriormente, a debe ser diferente a 0. Por eso vamos a colocar el ciclo mientras con una expresión lógica que sea cuando a sea igual a 0 y la secuencia de acciones que vamos a seguir es que vamos a escribir o vamos a reflejar en la pantalla nuevamente que se ingrese el coeficiente cuadrático. Y por ende también tenemos que poner un comando de lectura, en este caso va a ser leer a nuevamente. Bien, ahora seguimos escribiendo nuestra función cuadrática y procedemos a escribir el coeficiente lineal y el independiente. Como lo hicimos ya, escribir, ingrese el coeficiente lineal, ponemos leer a, leer b, perdón, escribir nuevamente el término independiente y ponemos leer c nuevamente. Ahora con el comando escribir vamos a poner su función cuadrática es para comprobar la función que acabamos de ingresar. Ahora vamos a ejecutar para observar cómo nos va quedando nuestra función cuadrática hasta el momento. Vamos a poner en prueba la función mientras, el ciclo mientras que hemos utilizado hasta este momento. Dice, bienvenidos, bienvenidas, ingrese el coeficiente cuadrático. Voy a colocar que es 0.
nos vuelve a pedir ingrese coeficiente cuadrático. Nuevamente voy a colocar que es 0, me pide ingrese coeficiente cuadrático. En este caso yo voy a colocar que es menos 2, 1 y 2. De esta manera podemos comprobar que nuestra función queda menos 2x elevado al cuadrado más x más 2. Es decir, nuestra función cuadrática va quedando de una buena manera. Bueno, ahora vamos a suponer que al momento de digitar las variables existió un error. ¿Qué pasa si deseamos regresar al inicio? Vamos a colocar el ciclo repetir y lo vamos a colocar al inicio después del mensaje de bienvenida. Nos pide la secuencia de acciones y es lo que hicimos ya anteriormente. Entonces copiamos y pegamos ahí en ese lugar. Y borramos todo lo que está fuera del ciclo repetir. ¿Hasta cuándo se va a repetir esto? Por ende, necesitamos aumentar una función donde nos permita elegir si está bien escrito o no está bien escrita nuestra función cuadrática. Volvemos a utilizar el comando escribir. Y colocamos. Su función está escrita correctamente. Colocamos dos opciones donde el 1 va a ser sí y el 2 va a ser no. Donde para poder digitar esta opción tenemos que definir una nueva variable que es d, que lo vamos a llamar d. No nos olvidemos que debemos definir a d también como real. ¿Hasta cuándo se va a repetir esto? Hasta que d sea igual a 1, es decir, hasta que nuestra función cuadrática esté escrita correctamente. Vamos a ejecutar nuevamente para poner a prueba lo que dijimos ahora. Nos pide que ingresemos el coeficiente cuadrático. Lo vamos a hacer rápido, lo voy a colocar que sea 2. El otro voy a poner que sea 3. Y el coeficiente independiente 4. Nos queda que su función cuadrática queda función de x, 2x al cuadrado más 3x más 4. Pero ¿qué pasa si yo me confundí al momento de ingresar alguno de los coeficientes o términos? Entonces voy a colocar que no es mi función. Vuelve al inicio y nos pide nuevamente ingrese el coeficiente cuadrático. Entonces podemos comprobar que sí está bien hecho. Bien, ahora vamos a escribir las características de la función cuadrática con el comando escribir. Solo ponemos escribir y las características de su función cuadrática son las siguientes. Bueno, la primera característica que podemos encontrar de la función cuadrática es el vértice. Para calcular el vértice en x existe una fórmula que es x es igual a menos b sobre 2a. Bueno, también para calcular el vértice en y debemos reemplazar los valores que tome x en la función. Para esto vamos a utilizar un cuadro de asignación. Ya. Ahora, en donde dice variable, escribimos una nueva variable que sería x. Y donde dice expresión, el vértice que ya mencionamos en la explicación, menos b sobre 2a. Y y también vamos a colocar en un cuadro de asignación. Lo vamos a colocar como W para evitarnos problemas de que el programa malinterprete nuestra función.
y va a ser a por x. Podríamos ponerle x elevado al cuadrado, pero para que se nos salga un poco más fácil, vamos a ponerle por x nuevamente. Más 1 por b por x más 1 por c. Es importante recordar definir las nuevas variables que tenemos, que son x y w. Ya, ahora vamos a proyectar el valor del vértice, pero en la coordenada x. Nos quedaría escribir el vértice en x es dos puntos, cerramos comilla, coma, x y punto y coma. Y de la misma manera vamos a poner escribir el vértice en y es w. Y ahora lo escribiremos como coordenadas con otro comando escribir que proyectará las coordenadas del vértice son. Ponemos entre comas x, cerramos nuevamente nuestras comillas, punto y coma, entre comas w, cerramos nuevamente nuestras comillas, nuestro paréntesis y otra vez nuestras comillas. Bueno, ahora vamos con nuestra siguiente característica, que es el dominio. El dominio de nuestra función cuadrática van a ser todos los reales. No nos debemos olvidar que el dominio son todos los valores que puede tomar x. Entonces vamos a escribir el comando escribir y vamos a colocar el dominio de su función cuadrática son todos los reales. Bien, ahora es importante recordar que si a es mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba y si a es menor a 0, la parábola se abre hacia abajo. Bien, para estas dos opciones vamos a aplicar una condición de sí. Entonces, la primera condición es si a es mayor que 0, su recorrido será desde el vértice hasta el infinito positivo. Y si no, es si a es menor a 0, su recorrido será desde el infinito negativo hasta el vértice. Con fin sí damos por finalizado el ciclo y vamos a ejecutar para evitar errores. Ya, bueno, nos pide que ingresemos el coeficiente cuadrático. Vamos a colocar que sea 2. Ingresa el coeficiente lineal. Vamos a poner que sea 1 y el término independiente vamos a hacer que sea 3. Su función cuadrática está escrita correctamente. Vamos a colocar que sí está escrita correctamente. Entonces nos refleja las características de su función cuadrática son las siguientes. El vértice en x es menos 1, el vértice en y es 4, las coordenadas del vértice son menos 1,4, el dominio de su función cuadrática son todos los reales y aquí nos falta agregar que el recorrido de nuestra función es desde el 4 hasta el infinito positivo. Bueno, ahora vamos a agregar lo que vimos que hacía falta al momento que ejecutamos, que es el recorrido de su función es 2 puntos. Igualmente agregamos acá abajo. Recorrido de su función es 2 puntos. Bien, ahora otra característica de la función cuadrática es la monotonía, que se la ve en x. Y para ingresar este dato en nuestro programa PCIN utilizamos una condición nuevamente.
la condición de sí entonces. Y tenemos nuevamente la primera opción, si A es mayor a 0, la monotonía es decreciente desde el infinito negativo hasta su vértice y creciente desde su vértice hasta el infinito positivo. Y en la otra opción, que sería cuando A es menor a 0, tenemos que es creciente desde el infinito negativo hasta el vértice en X y decreciente desde el decreciente desde el vértice en X hasta el infinito positivo. Bueno, en una función cuadrática siempre el eje de simetría va a ser su vértice en X. Y por eso en PCIN reflejamos. Colocamos nuevamente el comando escribir. El eje de simetría. Colocamos 2 puntos y colocamos el valor de X. Otra característica de la función cuadrática es el discriminante. La fórmula del discriminante es: el discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. Ahora, para escribir el discriminante en nuestro programa de PCIN, primero asignamos las variables. Definimos variable que sería discriminante. Y la expresión, que es menos b al cuadrado menos 4ac. No nos olvidemos de definir la variable discriminante en la parte de arriba. Bueno, vamos a colocar un comando de condición que va a ser si entonces. Y de la misma manera tenemos dos opciones. La primera opción sería cuando el discriminante es menor a 0. Cuando el discriminante es menor a 0, entonces tenemos que son raíces imaginarias y diferentes. Lo vamos a reflejar en nuestro PCIN con un comando de escribir. Y vamos a colocar que posee raíces imaginarias y diferentes. Ya, y la segunda opción sería cuando el discriminante es mayor a 0, que sus raíces son reales. Igualmente esto vamos a reflejar. Posee raíces reales. Ya, ahora no olvidemos que para obtener las raíces de la función cuadrática utilizamos su fórmula general, que es x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, que escribiéndola de otra forma, por así decirlo, nos queda x es igual a menos b sobre 2a más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, observamos que el discriminante está bajo una raíz y está dividido para 2a. Para que en PCIN se nos refleje estos valores, colocamos dos comandos de escribir, donde el primero sería x1, que es la primera raíz. Ya. Para colocar los comandos de escribir con los valores de x1, x2, debemos aplicar lo que es x más la raíz absoluta, porque como ya lo dijo mi compañera anteriormente, el discriminante en este caso es menor, por eso utilizamos una raíz y también utilizamos un valor absoluto. Colocamos el valor del discriminante y lo dividimos para 2 por a, y esto está multiplicado igual por i, que es imaginario.
Igualmente para el valor en x2 es lo mismo, con lo único que cambia es el signo de más a menos. Para las raíces reales en este caso, como ellas son mayores o iguales a 0, en este caso vamos a borrar lo que es la raíz, lo que es el valor absoluto. Y también lo que es la letra I, porque estas son raíces reales. E igualmente, en el valor de x2, lo único que va a cambiar es el signo, de más a menos. Y por último, la última característica de nuestra función cuadrática es el punto de corte con el eje Y, que vendría a ser nuestro término independiente, que es C. En PCIN ponemos nuestro comando escribir, el punto de corte en el eje Y es C. Ahora vamos a ejecutarlo. Bien, ingresa el coeficiente cuadrado, vamos a definirlo como 4, el coeficiente lineal como 2 y el término independiente como 4. Su función cuadrática es f de x es igual a 4x cuadrado más 2x más 4. Su función está escrita correctamente, 1 porque es sí. Y nos da todas las características de nuestra función. Donde el vértice en x es menos 4, el vértice en y es 60, las coordenadas del vértice son menos 4 y 60. El dominio de su función cuadrática son todos los reales, el recorrido de su función es de 60 hasta el infinito positivo, puesto que esta función se abre hacia arriba. La monotonía de su función es decreciente desde el infinito negativo hasta menos 4, que es el punto del vértice en x, y creciente desde menos 4 hasta el infinito positivo. El eje de simetría viene a ser menos 4. Posee raíces imaginarias y diferentes, donde la primera raíz es menos 4 más 0,96 imaginario y la segunda raíz que vendría a ser menos 4 menos desde 0,96 imaginario también, y el punto de corte con el eje Y es 4. Bueno, este ha sido la estructura de nuestra función cuadrática en PCIN. Esperamos haberles ayudado y gracias. Gracias.